Buenos días, muchachos. Iniciamos hoy nuestra primera clase sobre la historia de la química. La química es una ciencia que estudia la composición y las propiedades de la materia, a su vez, los cambios que ocurren en las reacciones químicas y su relación con la energía. La química se ha desarrollado a lo largo de la historia. Tuvo sus inicios desde que el individuo, en su necesidad de defenderse y adaptarse a su medio, descubre el fuego. A partir de ese momento empezó su evolución y gracias a las aportaciones de muchos hombres que se han interesado en su estudio, tenemos la química que hoy conocemos, los grandes momentos y su influencia en el desarrollo desde la humanidad. Desde hace 400.000 años, el hombre conoce el fuego y lo utiliza no solo para proporcionarles calor, sino también como luz para alumbrarse y protegerse de los animales. La sucesiva adquisición de conocimientos da lugar para nombrar ciertas épocas de desarrollo de la humanidad, como la edad de piedra, de oro y plata, del cobre, del bronce y del hierro, como la imagen que estamos viendo. Los chinos manipulaban la cerámica y tenían sus tejidos, a su vez trabajaban los metales, fabricaban papel y descubrieron la pólvora, como la imagen que estamos viendo. Los egipcios aprendieron a purificar el oro, la plata y otros metales al teñir el vidrio y a curtir pieles sumergiéndolos en orina añejada. Los sacerdotes egipcios fueron los encargados de practicar y desarrollar la química, y muchos cambios de la materia se observaron desde entonces. Los hindúes admitieron la existencia de 4 elementos responsables de las cualidades fundamentales de la materia: agua, tierra, viento y fuego. Y los griegos sustituyeron el viento por el aire. Y 500 años antes de Cristo, el filósofo griego Leucipo y más tarde su discípulo Demócrito plantearon los principios de la teoría atómica, uno de los cuales establece que la materia está formada por partículas muy pequeñas a las que llamaron átomos. En el siglo IX surgieron los alquimistas, herederos de la filosofía griega y de los conocimientos egipcios. Los primeros fueron los árabes, quienes conocieron las amalgamas, el bórax, el agua regia, el vitriolo, la volatilidad del azufre y la forma de combinarlo con otros metales. Asimismo, la alquimia se define como la búsqueda impenetrable de la piedra filosofal, como lo vemos en la figura. En el siglo XVI es el declive de la alquimia y se da la transición entre esta y la verdadera química. Y sus seguidores comienzan a librarse de los errores de los alquimistas y defienden el uso del método experimental en sus investigaciones, como la imagen que estamos viendo. En 1702 surge la teoría del flogisto, en la cual daba una explicación de la combustión. Se suponía que toda sustancia susceptible de sufrir combustión contendría cierta cantidad de flogisto, y el proceso de combustión consistiría básicamente en la pérdida de dicha sustancia. En 1771 se aísla un gas que hace que arda con mayor fuerza la llama de una vela. Viene siendo parte el oxígeno. El inglés químico Roberto Boyle aportó definitivamente a la química de la alquimia al mejorar su método experimental.
que actualmente se le conoce como el primer químico moderno y uno de los pioneros del método científico. En 1775, el físico italiano Alessandro Volta fue uno de los pioneros en el estudio de la electricidad. Inventó el electróforo, dispositivo con el cual podría producir corriente estática. En 1778, interesado por la composición de los gases, descubrió y aisló el gas metano, como la imagen que estamos viendo. En 1789, el químico francés Antoine Lavoisier publica su Tratado Elemental de Química, donde expresa conceptos tan importantes como la ley de la conservación de la materia. A partir de este momento, con la aplicación del método científico y el uso de la balanza, inicia una época fecunda de descubrimientos. En 1859, el alemán August Kekulé explicó que los átomos de carbono tetravalentes se unen unos a otros para formar cadenas, que denominó cadenas de carbonos o carboesqueleto, y con el resto de valencias se pueden unir a otros tipos de átomos. En 1869, el químico ruso Dmitri Mendeleev desarrolla la primera tabla periódica, donde acomoda los 66 elementos conocidos en ese momento, por orden creciente de peso atómico, pero también atendió a sus propiedades y acertó al dejar huecos en la tabla para elementos todavía no descubiertos, como la imagen que estamos viendo. En 1927 surge la química cuántica, donde se aplican los enlaces químicos. Surge la regla para determinar la secuencia de ocupación de los orbitales de un átomo formado por su configuración electrónica, como la imagen que estamos viendo. Como te podrás dar cuenta, la química ha evolucionado con el hombre y lo seguirá haciendo mientras exista un interrogante que lo obligue a indagar, investigar o conocer su entorno. En nuestro país, desde antes de la conquista, los pobladores del Valle de México ya sabían de la existencia y el aprovechamiento de las sales alcalinas, las cuales eran extraídas de la superficie, donde se concentraba de forma de costras llamadas de quesquite, que utilizaban para condimentar la comida y reblandecerla. También producían tejidos del enequén, obtenidos a partir de las fibras del maguey. Realizaban hojas de papel de la corteza del árbol, conocidas como amate. Conocían la fermentación y obtenían el pulque. Del barro y el adobe fueron materiales de uso común para la edificación de antiguas construcciones. Los aztecas realizaban una mezcla de cal con arcilla negra para obtener una especie de cemento. A su vez, diferenciaban los 7 elementos de los alquimistas como oro, plata, cobre, estaño, mercurio, plomo y hierro. Cabe destacar el uso de plantas medicinales en el México precortesiano. En 1555 surge la metalurgia. Sí, ¿verdad? En 1888 se funda el Instituto Mexicano Nacional, donde se aplicó la investigación de plantas medicinales y se analizó la posibilidad de fabricar medicamentos a gran escala. En 1916 se crea la Escuela Nacional de Química Industrial, que se incorpora a la UNAM en 1917 y 20 años después surge la Escuela Superior de Ingeniería Química Industrias Extractivas en el Instituto Politécnico Nacional.
Las aportaciones más relevantes del siglo XX en nuestro país es la creación en 1959 de la píldora anticonceptiva, utilizada por todo el mundo y de la cual aún se siguen realizando investigaciones para su empleo prolongado. En 1982, México se encontraba en los primeros lugares en las plantas petroquímicas, donde destaca el proceso de hidrosulfuración, que es la eliminación del contaminante de azufres de las gasolinas y diésel. Además, se creó el proyecto Revolución Verde, que se orienta hacia el mejoramiento de las poblaciones vegetales para obtener mayor resistencia genética a plagas y enfermedades. En 1995, el químico mexicano Mario Molina recibe el Premio Nobel de Química por advertir sobre el peligro del adelgazamiento de la capa de ozono en el país, como la imagen que están viendo. Como cierre para nuestra clase número 1, tendremos una actividad número 1. Vamos a realizar una línea de tiempo de la historia de la química, para lo cual tomaremos en cuenta los siguientes puntos. Primero, investigar más acerca de los hechos relevantes de la química que mencionamos anteriormente. Después, determinar la primera y la última fecha a representar. Vas a decidir la escala de medición que utilizará. Pueden ser meses, años, lustros, décadas, siglos. Escribirás en tu línea del tiempo palabras e ideas claves que se refieran a los aspectos que seleccionaste. Estos deberán colocarse en estricto orden cronológico, máximo 10 eventos. Cada evento debe de traer fecha, nombre del científico y una breve explicación. Asimismo, vamos a utilizar diversos materiales que tengas en casa. Recuerda en reciclado de trabajos anteriores o de materias que ya no requieras. La creatividad es libre, así que pon en marcha todas tus ideas para aplicarlas a los colores, tamaños, diseños. El mínimo es de 2 a 3 hojas tamaño carta. Esta se entregará el viernes. Buen fin de semana y bienvenidos al curso. Suerte.